Bueno, hoy me da un gozo y una gran alegría traerles a ustedes la enseñanza y sabemos que una de las cosas que hay que establecer cuando estudiamos la palabra de Dios es tener la interpretación adecuada. ¿Cómo aprendemos eso? Bueno, es algo que no va a pasar de la día a la noche. Un nuevo creyente y aún un creyente ya en algún aspecto de madurez no es un experto necesario en interpretación, es algo que se da a través del exquisito sabor de la palabra, a poner ciertos conocimientos bíblicos efectivos, ciertas reglas y parámetros para podernos interpretar adecuadamente, porque de nuevo es crucial. Si nosotros interpretamos correctamente la palabra de Dios, vamos a tener un gran beneficio, que vamos a aplicarla correctamente. Al mismo tiempo, cuando a nosotros, por cualquiera que sea la razón, y queremos justificar cualquier razón, no interpretamos correctamente, entonces eventualmente vamos a tener un problemita muy serio que tiene que ver con una mala interpretación, nos lleva a una mala aplicación. Y queremos evitar las malas aplicaciones y queremos tener buenas aplicaciones con respecto a la palabra. Entonces nuestro estudio hoy nos va a ayudar con ejemplos, con ilustraciones y obviamente con la palabra en sí misma para edificarnos y construir en nosotros esos parámetros especiales, y sé que le va a ser de mucha bendición. En Mateo, el Señor Jesucristo dijo algo muy lindo. Él dijo, en aquel tiempo dijo Jesús: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las ha revelado a los que son como niños. Miren la actitud que se requiere para leer la palabra del Señor. Se requiere una actitud de niño. ¿Qué hace un niño? Un niño aprende, un niño pregunta, un niño indaga, un niño hace las preguntas que nadie quiere hacer. Un niño hace ese tipo tiene esa actitud, y es lo que Dios quiere cuando leamos la palabra. Un corazón de niño, un corazón sencillo ante Dios, deseando bien la lechecita y también deseando lo que es el alimento ya más sólido de la palabra del Señor. Entonces el Señor Jesús aquí enseña que en realidad no es cuestión, la palabra de Dios se hizo tan práctica, por eso le hacemos teología práctica, y tan sencilla que los sabios y los instruidos muchas veces pierden en realidad la bendición de conocer más de la palabra, porque se hacen indoctos y se creen que lo saben todo, y muchas veces cuando leen la palabra esperan tener cosas y contemplar cosas que tengan profundidades y misterios, los cuales la palabra tiene profundidades y misterios, obviamente, pero para ellos entender eso necesitan del Espíritu de Dios y haber nacido de nuevo. Entonces una persona que lee la Biblia como un texto nada más, sencillamente no puede tener una aplicación correcta, porque la interpretación requiere la unción del Espíritu Santo, requiere también la iluminación del Espíritu Santo para que toque el Espíritu, para que así penetre en nuestra alma, en nuestro espíritu, el conocimiento bíblico. Así es que la Biblia no es una cuestión para científicos, la Biblia es una cuestión para toda la raza humana, para el ignorante como para el sabio, el estudiado, el preparado, como el que está aprendiendo hasta ahora. La Biblia se trata un mensaje, la carta de amor de Dios para toda la raza humana. Entonces, ¿cómo debe ser? Vamos a tomar unas reglas especiales de cómo es nuestro sentido de estudiar la palabra. Y una de las cosas más prácticas de lo que es el sentido de la palabra, de estudiar la palabra, es interprete con el sentido literal. ¿Qué significa interpretar con el sentido literal? Justamente no vamos a agregarle a la palabra algo que no está ahí. No vamos a leer algo que no está diciendo. Y no vamos a tener una expectativa de que queremos profundizar y descubrir algo cuando la palabra es sencilla y es práctica. Entonces, miramos un ejemplo. Por ejemplo, un ejemplo literal. Jesús empezó a hablar sobre esta historia del rico y Lázaro, y empieza de esta manera el Señor. Había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con la caída de la mesa del rico, de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas, ¿verdad? Entonces, una cosa que quiero hacer aquí, no vamos a ir con toda la historia, simplemente en la introducción de la historia, que esta no es una parábola.
Literalmente Jesús está hablando de una historia que sucedió. ¿Cuándo? No sabemos. ¿De qué manera? No sabemos. Sabemos que fue obviamente después del tiempo de Abraham. Pero aquí habla bien claro que este hombre vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes y nos da una característica aquí en este hombre, pero no es una parábola, porque después de esto Jesús enseña justamente lo que es el Hades y qué es el paraíso. Con esto enseña sobre esas dos cosas. Entonces, si lo tenemos con una parábola, entonces pensamos que lo que enseñó el Señor Jesucristo sobre el paraíso y el Hades, o sea, el infierno, entonces no tenía valor porque es una parábola nada más. No, esto es algo real que el Señor explica con lo que se trata de la vida de un hombre muy pobre llamado Lázaro, que se sentaba a la puerta de un hombre muy rico. Entonces, inclusive se dice, el hombre era rico, pero ni siquiera tiene nombre. Es interesante, ¿no es cierto? Lázaro sí tiene nombre y está ahí en la puerta de este hombre rico. Entonces, cuando uno lee, ahí descubre cosas bonitas como estas. ¿Por qué a este hombre, a Lázaro sí tiene un nombre y al rico no? ¿Por qué se evitó el nombre de este hombre? Es nomás un hombre rico. Lo mismo cuando más adelante muere Lázaro, vienen y lo recogen los ángeles. Dice que muere el rico y no lo recoge nadie. Entonces es interesante la diferencia ya entre lo que es cuando partimos a la eternidad, los que hacemos la voluntad de Dios versus los que no la hacemos. Y los que no conocemos, y los que no conocen la voluntad de Dios o no conocen la palabra de Dios. Y los que la conocemos, pues obviamente sabemos para dónde vamos. Entonces, en Apocalipsis 17, 4 al 5, cuando estamos hablando de la parte literal, de cómo interpretar literalmente, lo opuesto a interpretar literalmente es alegóricamente. Alegóricamente significa que hay una ilustración, hay un lenguaje figurativo dentro del contexto y tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, aquí en Apocalipsis 17, 4, 5 se habla de la gran ramera y aquí de inmediato el autor, San Juan, instruido por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, escribe esto: la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de sus adulterios. En la frente llevaba escrito un nombre misterioso: la Gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominables idolatrías de la tierra. Entonces, miren lo que pasa aquí. Obviamente que no podemos decir que vamos a hacer una interpretación literal, porque ya hay mucho lenguaje dentro de este versículo, mucho lenguaje figurativo. Entonces esta mujer viene a representar y a simbolizar más bien un tipo en el futuro, un tipo de gobierno, un tipo de cultura en ese entonces que va a pasar en el futuro durante la gran tribulación, y va a haber esta figura que no sabemos en realidad, es una organización por decirlo, pero tiene el contexto femenino. Entonces, ¿de qué se trata? Es un misterio, y la misma Biblia lo dice, es un misterio. Si la Biblia dice que es un misterio es porque es un misterio. Entonces aquí no puedes tener una interpretación literal. Entonces esta es una mujer que estaba sentada y esta mujer tenía vestimentas púrpuras y demás. Entonces esta es una mujer. En realidad lo que en el futuro va a pasar durante el tiempo de la gran tribulación. No, es un tipo de gobierno, un tipo de sistema de gobierno que va a tratar con este tipo de cultura y características muy que se dan en este lugar. Entonces, cuidado entre lo que es la interpretación literal y la interpretación alegórica, porque muchas veces, y ese es el dilema que se da y el peligro que se da cuando las personas están leyendo la Biblia, empiezan a interpretar muchas cosas alegóricamente. Creo que esto es así. Un gran ejemplo es los primeros 11 capítulos de Génesis. Hay seminaristas, personas que se supone que están estudiando para entender bien claro la palabra y todo, y llegan a un punto de que tanto estudian y que empiezan a decir que lo que pasó con el diluvio fue algo simbólico, que lo que pasó con Adán y Eva fue algo simbólico, que no fue literal, y eventualmente la Torre de Babel, algo simbólico también. Entonces ese es el peligro, porque todo eso fue algo real, eventos reales. Podemos decirles antes
como digo, prehistóricos, si podemos decirlo de esa manera, que sucedieron en verdad. Entonces, de nuevo, el peligro que tenemos cuando empezamos a interpretar todo alegórico. Es más, hay programaciones en televisión seculares que indagan de esa manera la Biblia. Lo hemos encontrado con algunos de canal de historia, por ejemplo, que a veces en cuando le da por estudiar la Biblia y sacan ese tipo de personas que dicen, no, eso nunca pasó, el diluvio no pasó, la Torre de Babel no pasó, Adán y Eva no pasó, simplemente son expresiones figurativas de lo que es el ser humano y cuando comete errores, etc. Entonces, en los primeros 11 capítulos, inclusive un gran persona que lo siguen muchas personas, inclusive dice que en realidad el Edén nunca sucedió y es de una religión muy reconocida. Ya con eso no les digo más. Entonces, compare un pasaje con otro. Es otro reglamento muy especial sobre interpretar adecuadamente. Lo lindo es de nuevo que la palabra de Dios toda está enhebrada y ningún versículo está por sí solo. Todos los versículos están conectados. Todos los versículos en sí están bien relacionados. Y lo lindo del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo no se contradice, sino todo lo que dice el Espíritu, lo que diga en Génesis y después en lo que diga el Espíritu Santo, lo que diga en el Antiguo Testamento y lo que diga en el Nuevo Testamento, va siempre a compaginar, va a relacionarse de una manera o de otra. Acuérdense que del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento al Nuevo, algunas cosas quedaron, otras cosas fueron abolidas y otras cosas fueron hechas nuevas. Entonces hay que entender esa relación entre antiguo y nuevo, y por eso hay que comparar siempre un pasaje con otro. Un ejemplo, Romanos 4, 1 al 3, hablando de Abraham, el gran patriarca de Abraham. Muy lindo estudiar los patriarcas. Cuando uno estudia los patriarcas descubre muchas cosas de familia, muchos líos y muchas dificultades que pasaron ellos, y van a entender aún más la gracia de Dios, aún en ese tiempo, como Dios en su amor y su gracia cubrió a estos patriarcas a pesar de sus decisiones que no tenían bien conclusas, porque obviamente no tenían la revelación completa que tenemos nosotros hoy. Por eso no podemos excusarnos, por eso no podemos andar buscando concubinas ni esas cosas, porque ese tiempo ya pasó. Vemos un tiempo nuevo. Entonces, dice, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, había tenido que jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Empezando de Génesis 12, empezamos a descubrir este personaje llamado Abraham, que antes se llamaba Abraham. Entonces uno tiene que regresar a Génesis y descubrir, bueno, ¿de qué está hablando la Biblia? Bueno, el Señor le dijo a Abraham, dijo, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Esto fue el pacto de Abraham con Dios. Dios lo bendijo y le dio esa gran promesa. Entonces, recuerden de nuevo, tenemos que relacionar un pasaje con otro para así nosotros interpretar correctamente. Y la Biblia está llena justamente de comparaciones del Antiguo y el Nuevo, y aún dentro del mismo Nuevo Testamento, aún dentro de los mismos evangelios, hay maneras que podemos comparar una cosa con otra y descubrir y afirmar una vez más lo que la palabra nos está diciendo. También, el tercer punto de lo que es la interpretación correcta es: tenga el propósito de las escrituras en mente. Las mismas escrituras hablan de sí mismas. Entonces tenga el propósito, el por qué Dios escribió este libro llamado la Biblia. Por qué Dios lo permitió a través de 1500 años, casi 40 y algo de escritores, tres diferentes lenguas originales, pues obviamente se enseñó a otras. Y por qué Dios permitió este libro para el resto de los milenios, darnos a nosotros un entendimiento quién es Dios y qué Dios dice para nuestras vidas. Entonces, segunda de Timoteo, cometí un error de inglés, pero no me trajo al español correcta, pero bueno, segunda de Timoteo, acordemos que dice de las escrituras. Pablo hablándole a Timoteo: desde tu niñez conoce las sagradas escrituras. Es tan importante en nuestros días que a nuestros hijos, en cambio de regalarles tabletas, en cambio de regalarles juguetes y demás, que paremos a estudiar con ellos la palabra,
Hay niños huérfanos espirituales por montones, y no es que sus padres están muertos, no, es que sus padres no obran en estudiar la palabra enfrente de ellos. No dan ese ejemplo a los niños. Entonces, lo que ustedes no hacen ejemplo, los niños no lo van a hacer. Y aquí hay algo muy lindo, donde tu niñez conoce las Sagradas Escrituras que pueden parte de la sabiduría necesaria para la salvación. Que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación. La sabiduría necesaria para la salvación, mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Aquí de nuevo, tan hermoso nos da este pasaje de la palabra de Dios, y nos invita y nos motiva a nosotros de tratar lo mejor posible, de estudiar la palabra, y nos dice la razón por qué es tan importante, porque nos es útil para reprender, para corregir, para instruir, a fin de que todo siervo de Dios sea enteramente capacitado para toda buena obra. Bien. El apóstol Juan, cuando escribe el libro de San Juan, dice lo siguiente: Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean en Jesús. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Mira lo bello. Obviamente que Jesús, 3 años y medio de ministerio, ven, ahí día a día, día tras día. Jesús no tomó vacaciones en su ministerio. Tuvo retiros espirituales, sí, de horas, de ayuno, de estar apartado en lugares de desierto, como lo hizo 40 días y 40 noches en el desierto, que fue tentado por Satanás. Pero en sí, Jesús estaba ministrando día a día con la palabra. Milagros, señales, prodigios están ocurriendo durante todo el tiempo del ministerio de Jesús. Obviamente que tanto Mateo, Marcos, Lucas y aún San Juan no pueden escribir todos los detalles. Hubieron muchos milagros que no quedaron escritos ahí. Situaciones, me imagino que hasta unas situaciones interesantes de Jesús que no quedaron escritos, simplemente por el espacio y el tiempo, y lo que el Espíritu Santo deseaba darnos a nosotros como necesaria inspiración de parte de Dios. Entonces, por eso tenemos el canón, que significa los libros que quedaron, el compendio de los libros donde se cerró la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, los libros que quedaron, 66 libros. Entonces, vemos una vez más que muchas cosas sucedieron, pero en realidad no todas fueron escritas, obviamente, porque Dios quería darnos lo necesario para nosotros, exclusivamente lo necesario para nosotros, y algunos detalles algún día los vamos a preguntar en el cielo. Otra es, examina el contexto. Es tan importante cuando leemos la Biblia, de mirar el versículo y examinar el contexto. Hay de muchas personas fallan en la interpretación de la Biblia. Por ejemplo, 1 Corintios 2:9 dice así: sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes los aman. Entonces, algunas personas interpretan esto como un versículo para el futuro, para después de salir de esta tierra. Y aquí está bien claro, la interpretación adecuada y literal de este versículo es para hoy, es para el individuo, es para el creyente, es para el lector de la Biblia, el que ama a Jesús, el que está lleno del Espíritu Santo. Cosa como está escrito: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Si usted ama al Señor, tiene cosas muy preparadas para ti a través de las Sagradas Escrituras, y no hay que esperar hasta que llegue al cielo, es aquí mismo en la tierra. Dios tiene para ti cosas hermosas preparadas, que el Antiguo Testamento también lo dice: yo mostraré tesoros que están escondidos, que tú no conoces, y por eso tenemos que indagar y ser instruidos en lo que es la palabra del Señor. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto. Ve que no era el futuro, sino que el presente
Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu. Es el Espíritu Santo que nos ha revelado esto, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. Es el Espíritu Santo que nos revela y nos demuestra las profundidades de Dios. ¿Okay? Y otro punto esencial en cuanto a la revelación de la palabra de Dios y cómo interpretarla correctamente para aplicarla correctamente tiene que ver con aceptar en las Escrituras como una revelación de Jesucristo. Y a través de las Escrituras está Cristo. Si leemos de Génesis, Apocalipsis, usted va a encontrar la figura de Cristo ahí, de una manera o de otra. Un ejemplo es Juan 1 y 2. Dice, el Verbo se hizo hombre y en el principio ya existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios y Él estaba con Dios en el principio. Y cuando se refiere al Verbo, se refiere justamente a Jesús en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Exactamente. En el principio ya existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. El Verbo encarnado en la palabra de Dios. Y Él estaba con Dios en el principio. Jesús, tan humano y tan divino, en el principio existía. Y el Verbo estaba con Dios. El Verbo era Dios. Juan 1:18. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Es Jesús el que nos da a conocer el rostro de Dios. Es Jesús el Hijo. ¿Ok? Una cosa que es importante para los que son novatos en el estudio o aún ya se pueden creer expertos. Hay momentos que a veces no esperes siempre que vas a comprenderlo todo de una sentada. Hay momentos que usted lee y algo no lo comprende. Deja en oración eso, pausa y vuelve a entrar a otro momento, a otro rato, más adelante, el mismo día, el siguiente día, y pronto, ahora entiendo. Eso puede pasar. Isaías 28:10 nos avisa cómo tenemos que estudiar diligentemente en la palabra de Dios. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. La importancia de que nosotros entendamos bien claro la importancia de la palabra de Dios cuando estamos en la interpretación correcta, estudiar cada parte, renglón tras renglón, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Es tan importante fijarse en los detalles. Y le voy a hacer una ilustración que ahora que soy abuelo, pues es una ilustración que se da más clara, y es que cuando un bebé ya tiene dientes y empieza a masticar la comida, puede de pronto, si se descuida y se le dan trozos muy grandes, se puede atorar. Entonces, ¿qué hay que enseñar a los niños? ¿Qué destrezas enseñar a los niños cuando tienen dientes? Primero se les pica la comidita bien pequeñita, y segundo les enseña la importancia de masticar y masticar y masticar antes de tragar. Entonces, lo mismo nosotros cuando estamos creciendo en el Señor y estamos estudiando la palabra de Dios, no es que nos vamos a meter el libro de Génesis en un día y después, estoy muy ungido espiritualmente. No. A veces puede ser un capítulo, a veces 3 versículos, y que ahí paras. Y el Espíritu te dice, quédate quieto, piensa en esto, mastica en esto. Entonces, ¿qué hace uno? Mastica antes de digerir. Tómese su tiempo, no lean afán. No le dan a prisa. No piensen que Dios le va a dar un premio porque usted se leyó toda la Biblia en un mes. No. Lo que Dios te da un premio es si entendiste. Porque una cosa es leer lo que dice y otra entender lo que dice para aplicar lo que dice. Entonces, es muy claro que aquí nos enseña que tenemos que entender que la Biblia, desde que Génesis 1, Apocalipsis, el último versículo, tiene que leer línea tras línea, renglón tras renglón. Es tan lindo saborear la palabra de Dios, tomarse el tiempo para saborear la palabra de Dios y escuchar lo que Dios te quiere decir a través de su bendita palabra.
Deuteronomio 29 dice algo muy espectacular. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dios te da la palabra, y la palabra es no solamente para ti, sino también para tus hijos. No sé por qué vuelvo a aplicar esto en esta enseñanza. La importancia que nosotros leamos la palabra a nuestros hijos y nos entusiasmemos en la lectura y descubramos pasajes que tienen mucha contemplación para preguntas. Como cuando Abraham tuvo que sacrificar a Isaac. Es un buen pasaje para estudiar con un niño ya de unos 9 años y leerlo juntos. Y descubrimos que Isaac le pregunta al papá, ¿a dónde vamos? Vamos a sacrificar, vamos a orar al Señor y vamos a sacrificar. Pero yo veo que tú tienes la leña y tienes el puñal y el fuego. ¿Y dónde está el sacrificio? Y obviamente que Abraham, me imagino que tuvo que pausar la pregunta de su hijo y decir, Dios proveerá. Tuvo una inspiración del Espíritu Santo para contestarle a Isaac, porque el que era el sacrificio iba a ser Isaac. Pero imagínese si Abraham le dice, va a ser tú, Isaac, o se muere el susto Isaac mismo, o sale corriendo, no sé qué hubiera pasado. Pero Dios dijo, un hombre sabio, un papá sabio, dijo, Dios proveerá. Y así fue. Las palabras proféticas delante de su hijo se dieron. Por eso nuestros padres que son espirituales tienen que empezar a hablar espiritualidad a sus hijos, porque vivimos en un mundo muy lleno, muy ocupado, con mucha maldad. Cada vez descubrimos cosas, como hace poco en la ciudad, aquí en Houston, de una niña que fue secuestrada por horas. Y afortunadamente la encontraron porque cuando pusieron el anuncio, alguien vio el carro que estaba en un hotel y llamaron a la policía y pudieron descubrir, en Texas, dónde estaba la niña. En nuestros días está pasando cosas contra los niños terribles. Y es importante que los padres, desde un principio, eduquen, preparen a sus niños con la palabra de Dios. Ahora, otra cosa que usted no va a descubrir todos los secretos, es porque ahí la Biblia te lo dice. La misma Biblia te lo dice, ahora vemos por espejo. La Biblia es como un espejo. A veces nosotros miramos en el espejo y miramos qué tan bonito estamos o cuánto nos falta por peinarnos bien el cabello. Lo mismo cuando leemos la palabra de Dios. La palabra de Dios empieza a ser un espejo para nosotros. Mira cómo está nuestro espíritu y nuestra alma ante Dios. Entonces, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara, hablando de los misterios de Dios. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Hablando del futuro, cuando nos presentemos a Dios en su presencia. Otra cosa muy importante en la interpretación de la palabra de Dios es pedir asistencia del Espíritu Santo. Él fue el autor, el que escribió. Entonces busca la iluminación del Espíritu Santo cuando estás leyendo. El Salmo 119, 18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Inclusive por ahí sacaron una canción, abre mis ojos, oh Cristo. Justamente la sacaron precisamente de este versículo. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos, Señor. Antes de leer, no lea así, no, ore y dígale al Señor con todo tu corazón, Señor, abre mis ojos del entendimiento cuando yo lea las maravillas de tu palabra. Y usted va a descubrir cosas bonitas que Dios le va a hablar a nivel personal para tu vida. En José habla también de la importancia del discernimiento, tener discernimiento cuando leemos, pedirle al Señor discernimiento. Y él respondió, tuvo un encuentro José con un ángel y él respondió, no es más, como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose su rostro en tierra, lo adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a tu siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Cuando tuvimos este encuentro con nuestro ángel, lo que preguntó José anteriormente, en los versículos anteriores, preguntó, ¿tú vienes de los buenos o de los malos?
Entonces eso es discernimiento. Entonces, cuando usted en la Biblia pide al Señor que te muestre lo que está bien en ti, para que respondas a la palabra de Él, para que tengas discernimiento en cuanto a la palabra de Dios. Y recuerde siempre que la Biblia en sí mismo da testimonio de qué la Biblia es. La misma Biblia dice de sí mismo. Por ejemplo, cuando lee los proverbios y uno dice, ¿por qué los proverbios? Te da el propósito. Te dice, para entender sabiduría y doctrina y para conocer razones prudentes. Si las personas leen prudentemente proverbios continuamente y prudentemente, van a ser muy prudentes. Porque Proverbios es un libro de sabiduría, que da mucha sabiduría. Por eso hay 31 para cada un día de cada día del mes, especialmente cuando tenemos meses largos de 31 días. Hebreos 1 también nos dice, a la epístola a los hebreos dice el siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, que fue de nuevo lo que Jesús enseñó cuando Lázaro y el rico deseaba que por lo menos fueran rescatados y salvos sus amigos y parientes. Dijo, ellos han tenido los profetas y no han escuchado. Aquí de nuevo nos habla Hebreos de la importancia de que en tiempos y de muchas maneras Dios ya ha hablado a través de los profetas. El apóstol Pedro nos escribe también, sino que la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin manchas y contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, que nos resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. De nuevo, la misma Biblia dice el por qué el Cristo y por qué Jesús vino a rescatarnos y a salvarnos. Entonces, ya concluyendo con esta de hoy, la importancia es, de nuevo, cuando interpretamos sanamente, podemos aplicar sanamente. Tan importante este concepto, porque si nosotros interpretamos equivocadamente, vamos a interpretar equivocadamente. Si usted pone el libro de Génesis, por ejemplo, lo mencioné antes, y descubre lo que hicieron los patriarcas, hicieron muchas cosas raras. En algún momento mintieron para proteger sus vidas. A veces hicieron trampas. A veces la esposa de los patriarcas, como Rebeca, hizo todo lo posible por manipular una situación. Cuando Jacob ya había sido bendecido por Dios y apartado por Dios, Rebeca insistió en tratar de manipular la bendición que ya tenía otorgada Jacob. Y como mamá hizo muchas cosas imprudentes, y es lindo aprender las madres de no ser imprudentes como Rebeca, sino dejar a Dios que haga las cosas como Él quiere. Entonces, tan lindo es mirar a través de la Biblia los cambios, y a través que vino de los patriarcas, más adelante vino la ley, y después de la ley, obviamente, el tiempo de los reyes y los demás, y después viene el tiempo de gracia. Después de la muerte y la resurrección de Jesucristo y la llegada del Espíritu Santo en el aposento alto, llegó el tiempo de la gracia en la que vivimos hoy. Así es que hoy no tenemos excusas. ¿Por qué? Porque tenemos la revelación completa, especial, de la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis. No hay excusas. Estudia la palabra, aprenda la palabra, equípese con la palabra, crezca en la palabra, bendiga a su familia a través de la palabra. Que Dios les bendiga ricamente, y gracias una vez más por sintonizarnos en esta noche, y que tengan una feliz noche, y mándenos sus peticiones de oración. Estamos orando por todos que sean sanos, y Sandra Álvarez te mando un saludo desde aquí, que sane pronto tus ojitos. Que Dios le bendiga a todos grandemente.